No cabe duda de que están de moda las neurociencias. En el año 2002 se otorgó el Premio Nobel de Economía al psicólogo israelí Daniel Kahneman, quien en su estudio reveló que se cometen errores a la hora de tomar decisiones económicas, o eso dice él y creyeron los que le otorgaron el Premio Nobel. Damasio y su marcador somático también se han popularizado y en el campo de la negociación su teoría es uno de los pilares fundamentales. La neurociencia está de moda en el campo de la economía. De la negociación. La neurociencia está de moda como herramienta de control social. Bajo su nombre se crean arquitecturas de decisión que nos empujan a tomar determinadas decisiones en lugar de otras. Es el mercado cabalgando sobre la ciencia. Sin embargo, queda oculto, se esconde que tras esta revolución en las neurociencias, también se encuentra un cuestionamiento radical a las ciencias de la salud, de la medicina basada en la evidencia, es decir, basada solo en el fármaco. Tras la teoría del marcador somático de Damasio podemos ver un dedo acusador, señalando el error fundamental de la medicina contemporánea, la división cartesiana entre cuerpo y mente. O expuesto de otra manera, el olvido de las causas psicosociales de lo que llamamos enfermedad. Así lo explicaba Damasio en su libro El error de Descartes, publicado en 1994. El objetivo de los estudios biológicos y de la medicina durante los últimos 3 siglos ha sido la comprensión de la fisiología y patología del cuerpo propiamente. La mente se dejó de lado. Todo esto ha producido la mutilación del concepto de humanidad con que trabaja la medicina. No sorprende que por lo general las consecuencias que las enfermedades del cuerpo tienen en la mente queden en un segundo plano, o en ninguno. La medicina ha tardado en entender que un elemento importantísimo del resultado de un tratamiento es la forma en que las personas sienten su condición clínica. Este es el error de Descartes, la separación abismal entre cuerpo y mente, entre la sustancia medible, dimensionada, mecánicamente operada e infinitamente divisible del cuerpo por una parte y la sustancia sin dimensiones, no mecánica e indivisible de la mente. Finalmente se empieza a aceptar que disturbios psicológicos leves o intensos pueden causar enfermedades en el cuerpo propiamente. Nuestras abuelas, por supuesto, sabían todo esto, nos decían que la tristeza, la preocupación obsesiva y otros sentimientos podían dañar el corazón, provocar úlceras, arruinar el cutis y hacernos más vulnerables a las infecciones. Pero eso era demasiado folclórico o falto de rigor para la ciencia, y así era. La medicina tardó años en advertir que la base de esa sabiduría humana merecía ser investigada. Y concluye Damasio. El desdén de la mente de base cartesiana ha tenido consecuencias negativas graves en la biología y la medicina occidentales. Esta idea, que la moderna medicina occidental carga con un pecado original, que solo ve cuerpos a los que medicar, no es solo una conclusión respaldada por la moderna investigación en el campo de la neurociencia, sino que también tiene cada vez más respaldo experimental en la investigación médica. En 2017 la Comisión Lancet ya identifica la depresión como un posible factor de riesgo modificable, y subrayo, modificable para el desarrollo de la demencia. El 12 de julio de 2022 en Neurology, se publica un estudio con la siguiente conclusión. El aislamiento social es un factor de riesgo de demencia independiente de la soledad y muchas otras covariables. Por tanto, el aislamiento social puede ser un indicador temprano de un mayor riesgo de demencia. El 3 de agosto de 2022 en Alzheimer's y Dementia un estudio asocia la soledad con pérdida de memoria, siendo la asociación entre soledad y pérdida de memoria más alta entre los mayores de 65 años. La conclusión de este estudio es la siguiente. La soledad acumulada puede ser un factor de riesgo importante para el envejecimiento acelerado de la memoria, especialmente entre mujeres mayores de 65 años. El 20 de diciembre de 2022 en la revista JAMA, un trabajo publicado, relaciona una mayor exposición a la naturaleza con un retraso en la progresión de la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Los entornos naturales, como bosques, parques, árboles en las calles y ríos, pueden ayudar a reducir el estrés y restablecer la atención, proporcionar entornos para la actividad física y las interacciones sociales, y pueden reducir la exposición a la contaminación atmosférica, el calor extremo y el ruido. El 1 de febrero de 2023 en PLOS ONE se publica otro paper que relaciona el aislamiento social subjetivo, la soledad no buscada, como factor de riesgo de Alzheimer y demencia, especialmente entre personas mayores. El 12 de septiembre de 2023 en BMC se publica un estudio,
con un tamaño de muestra relativamente pequeño y con limitaciones en la disponibilidad de datos clínicos, pero que sugiere que la depresión es un factor de riesgo de demencia y no una consecuencia de la demencia. Y el 2 de octubre de 2023 se publicaba un estudio en JAMA que relaciona la soledad con la enfermedad de Parkinson. Este estudio añade evidencia sobre el impacto perjudicial de la soledad en la salud. Además, en este momento ya hay bastante literatura que también ha relacionado la soledad con enfermedades cardíacas, ictus, demencia y muerte prematura. A pesar de toda esta evidencia científica, el medicamento se impone. Medicar es sencillo, es científico y además es un gran negocio.